Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a dar inicio entonces con nuestra clase, con nuestro tema de hoy. Voy a proyectarles un video, por favor me indican. Uno de ustedes me puede indicar si escuchan el audio. Necesito que le active el volumen a su celular, a su computadora. Y les voy a proyectar el siguiente video para empezar. Sea que vayas a los taquitos de la calle o te hagas una herida, tu sistema inmune siempre está ahí para ti, luchando por tu vida todos los días. Te defiende con una inteligencia y tácticas dignas de la milicia y sin que tú te des cuenta. Pero, ¿cómo te mantiene vivo tu sistema inmune? Tube. Constantemente estamos en contacto con diferentes patógenos potencialmente peligrosos, pero gracias a nuestro sistema inmune nos mantenemos sanos la mayor parte del tiempo. Nuestro sistema inmune es sumamente complejo. Se forma de órganos, tejidos, 21 tipos de células diferentes y un montón de proteínas, todos trabajando en múltiples tareas y de forma conectada. En este video solo contamos una pequeñísima parte. La primera línea de defensa ante cualquier enemigo es la piel y diversas secreciones. Nuestra saliva, sudor y demás secreciones no solo representan una barrera física, la mayoría también contiene enzimas o un pH lo suficientemente ácido para matar a los patógenos. Una vez que un agente extraño ingresa a tu cuerpo, puede ser eliminado por los ácidos de tu estómago o hasta por el oxígeno en tu sangre. Los enemigos que logran resistir comienzan a reproducirse hasta que son detectados por ¡chan, chan, chan, chan! ¡Los fagocitos! Estas células glotonas se dedican a comer todo lo que les parezca extraño. ¡Chomp! Y te preguntarás, ¿cómo reconocen agentes extraños? Afortunadamente, casi todos los agentes infecciosos tienen azúcares en sus membranas bastante similares, lo que hace más fácil identificarlos. Como de seguro ya habrás visto en nuestros videos, los virus se replican dentro de las células y los fagocitos no pueden comérselos. En esos casos tenemos otras células llamadas células NK, Natural Killer. Estas células asesinas detectan células infectadas con virus, avientan una proteína llamada perforina que, como su nombre lo dice, perfora la célula, obligándola a morir. Los fagocitos y las células NK pueden encargarse de la situación hasta por 4 días, pero si las cosas no mejoran, es momento de llamar a las fuerzas especiales. Sucede que los fagocitos, además de glotones, también son bastante chismosos. Llegan hasta los ganglios linfáticos y avisan del peligro a unas células llamadas células T auxiliares. Estas células son como maestros que transmiten la información a otras células llamadas células B y T. Una vez entrenadas, salen a la batalla. Una célula B que va a batalla es conocida como plasma B y libera unas proteínas en forma de Y que conocemos como anticuerpos. Una sola célula de plasma B puede liberar hasta 2000 anticuerpos por segundo. Los anticuerpos se unen a los patógenos como chicle y los inmovilizan. Las células T matan usando perforinas, pero son mucho más efectivas que las células NK. Una vez terminada la batalla, células B y células T se vuelven células de memoria, capaces de recordar para toda la vida cómo eliminar un enemigo. ¡Ay, rencorosas! Células de plasma B que lograron sobrevivir a la batalla también actúan como células de memoria, produciendo anticuerpos constantemente
por años, aunque en pocas cantidades. Al momento de nacer, nuestro sistema inmune no está desarrollado. De bebés obtenemos anticuerpos a través de la leche materna. Al ir creciendo, nuestro sistema inmune va madurando y llega la hora de producir nuestros propios anticuerpos y sobre todo nuestras células de memoria. La inmunoparasitóloga Mary Rubush afirma que una de las mejores maneras de formar un sistema inmune resistente es permitiendo a los niños jugar con otros niños, ensuciarse de lodo, trepar árboles y lamerse las manos después. Tal vez eso ya es algo extremo. Mejor que sí se laven las manitas, por favor, sobre todo antes de subirse al sillón. Gracias. Pero es cierto que la exposición a elementos extraños que normalmente se encuentran en nuestro medio ambiente es vital para crear células de memoria y tener un sistema inmune fuerte. Algunas personas piensan que comerse los mocos también podría ayudar al sistema inmune. Sin embargo, no hay estudios que lo comprueben. ¡Alto, por favor! Estás pensando que eso es asqueroso, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Yo también. Pero deja que te cuente que tú... ¿Sí? ¿Tú? ¿Comes mocos todo el tiempo? Sí, sin darte cuenta, muchos de tus moquitos pasan por tu garganta, así que no es necesario que te piques la nariz y la lastimes. Otro factor importantísimo para tener un sistema inmune preparado son las vacunas. Los virus y bacterias atenuados, muertos o en partecitas son el entrenamiento perfecto para crear anticuerpos sin enfermarte. No sabemos exactamente por qué, pero la memoria creada por las vacunas no es eterna. Estudios sugieren que cuando el patógeno no es común, la protección se pierde gradualmente. Por eso, algunas vacunas requieren un refuerzo. Tu sistema inmune es impresionante, aunque a veces se puede equivocar. Las alergias se dan porque tu sistema inmune reacciona ante cosas que no son realmente tan amenazantes, como el polen. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes, tu sistema inmune está confundido e identifica a tus propias células como agentes extraños. También hay virus como el VIH que atacan a tus células T auxiliares. ¿Recuerdas? Las que actuaban de maestros y activaban las células B y T. Al no haber un maestro que entrene a las células, no hay una respuesta inmune especializada y las víctimas del VIH son muy susceptibles a cualquier infección. Aún así, debemos estar agradecidos con nuestro sistema inmune por trabajar 24 horas al día todos los días de nuestra vida. Agradécele comiendo saludablemente, haciendo ejercicio y durmiendo tus horas completas. Curiosamente, Bueno, quería que viéramos este video antes de empezar la clase porque nos dan conocimientos previos acerca de lo que vamos a abordar ahorita y no estamos tan confundidos con linfocitos B, T, N, K, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles mi presentación. Creo que va a ser más fácil ahorita que comprendamos este contenido. Entonces, el tema de esta tarde, chicos, es sistema inmunológico, pero tiene el nombre un poquito más científico, más especializado. Si ustedes pueden buscarlo como sistema linfático, es exactamente lo mismo, es otro nombre, podríamos decir. Entonces, vamos a hablar esta tarde acerca de este sistema, ya sea que le diga inmunológico o linfático, estamos hablando del mismo, como le repito. Y vamos a decir que el sistema inmunológico es la defensa del cuerpo, ¿sí? ¿De qué la defiende? Pues de diferentes agentes infecciosos e invasores a través de una serie de pasos conocidos como respuesta inmunitaria. El sistema inmunológico ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan enfermedades. También vamos a decir que el sistema inmunológico consiste en un gran número de diferentes tipos de células, tejidos, proteínas y órganos que pueden distinguir entre componentes celulares normales y anormales, además de lo que es propio y no propio del cuerpo.
Vemos en la imagen quiénes son los órganos y tejidos correspondientes al sistema linfático o inmunológico. Tenemos a los ganglios Para hacer linfáticos que les la agrego. prueba de velocidad, Por favor, apagamos el micrófono, chicos. eso lo tengo que descargar. Gracias. Muy bien. Decía, voy a anticiparles que los ganglios linfáticos es una red de ganglios que están unidos precisamente para que pasen todos los linfocitos. Y más adelante vamos a ver qué es esto. El apéndice es este pequeño órgano, la terminación del intestino, el inicio y la terminación del intestino delgado y grueso, que nos retiran en caso de proliferación de bacterias. Y cuando la gente coloquialmente dice se está estrangulando la apéndice o ya la tiene inflamada, es porque hubo ahí una gran proliferación de bacterias. Entonces, ¿qué pasó? Que no se pudieron digerir tantas bacterias en las placas de Peyer que tiene el intestino delgado. Entonces, el apéndice, por el tamaño ser muy pequeño y no tener tanta capacidad, pues no, y lo que se consumió en cuanto a bacterias se proliferó grandemente, entonces es necesario removerla. Así que si usted ya no tiene apéndice, lo único que puede hacer ahorita para evitar enfermedades es comer más saludablemente, ¿verdad? Entonces, mucho más saludablemente que todos los que sí aún conservamos nuestro apéndice. Está la médula ósea, que es donde se crean los glóbulos blancos o los linfocitos. Tenemos las amígdalas y adenoides, que precisamente hay muchos niños a los que se les inflama. Cuando somos niños es cuando más vamos a notar que se inflaman nuestras amígdalas. Y esto es porque la amígdala es un órgano que está muy activo a temprana edad y es susceptible a cualquier enfermedad. Entonces, ya un poquito más grandes, ya maduramente nuestra médula ósea, nuestro apéndice, nuestros ganglios, nuestros glóbulos, y ellos ya son los que se encargan de matar a estos antígenos, ¿verdad? Y pues las amígdalas ya tienen un trabajo un poquito menos cargado, podríamos decir. Está el timo, que lo encontramos en la parte del esternón, ¿verdad? Tenemos al vaso, que es otro de los órganos que nos ayudan a eliminar estos antígenos, y las placas de Peyer, que son las que están en el intestino delgado y que son las primeras que matan a estas bacterias que consumimos en los alimentos. Como dato curioso, vamos a decir que los anticuerpos son una infantería microscópica. Cuando hablamos de infantería, hablamos de una gran cantidad de soldados, ¿verdad? Que están a la de empezar una guerra. Y pues en este momento, desde que pues nosotros tenemos, desde que nosotros empezamos a producir sangre por la médula ósea, desde ese momento empiezan a producirse glóbulos blancos y respuestas a anticuerpos. Entonces, vamos a analizar, vamos a decir que el sistema linfático es un componente del sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, cuando vimos sistema circulatorio vimos tres células. Las tres células que conforman la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, ¿por qué dice que el sistema linfático es parte del sistema circulatorio? Porque los glóbulos blancos son también llamados linfocitos y estos conforman al sistema linfático, que por medio de un fluido llamado linfa se encarga de mantener el equilibrio osmótico. ¿Qué quiere decir osmótico? Que mantiene este equilibrio entre lo que sí es bueno y lo que no es bueno. Entonces esa es la homeostasis, ese control que hay en el espacio intersticial. Ahorita vamos a ver cuál es el espacio intersticial más adelante en estas imágenes. Y recolecta las grasas absorbidas del intestino delgado. En la fisiología vamos a ver entonces lo que es función de inmunidad, función de absorción de grasas y función de equilibrio osmótico. Intervienen en la maduración
y producción de los linfocitos B y T y filtra los cuerpos extraños y gérmenes que ingresan a la sangre. Eso hace el sistema linfático. Hablemos un poquito entonces de la anatomía del sistema inmunitario, que se compone de células bien especializadas para realizar su papel de defensa del huésped, incluidos en estructuras anatómicas organizadas, que son los órganos del sistema inmunitario. ¿Cuáles son esos órganos? Los vemos en la parte izquierda. Están los granulocitos, los monocitos, las células céntricas, están los linfocitos, linfocitos asesinos naturales, los órganos linfoides, que ya previamente les puse cuáles eran esos órganos linfoides, y los que son los primarios y secundarios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dice que son primarios y secundarios? Porque, por ejemplo, la amígdala, ya cuando maduramos, ya es un órgano linfoide secundario, porque les explicaba que ya órganos como la médula ósea, que es un órgano linfoide primario, es el que tiene mayor relevancia, ¿verdad? En cambio, les pongo de ejemplo, ¿verdad? La apéndice, ya después viene a ser un órgano linfoide secundario porque la cantidad de producción de linfocitos no es tan grande como la del timo, por ejemplo. Entonces, ahí vale la pena hacer la diferenciación porque no son primarios y secundarios. Vamos a ver entonces, según la anatomía, qué es el linfa. El linfa es este líquido que recorre todo el sistema linfático y contiene un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos. El linfa corre a través de la sangre, chicos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en la imagen que están los capilares sanguíneos y entre el capilar sanguíneo y el capilar linfático hay un pequeño espacio que lo llena el fluido intersticial, lo que les hablaba al principio. Entonces, ahí es como corre, ¿verdad? Para que haya unión del tejido sanguíneo y linfático, primero estas células que unen a ambos es el fluido intersticial. Entonces, juntos ya forman a través de la sangre el linfa, ¿verdad? Que es este líquido que recorre por todo el sistema circulatorio y, lógicamente, conforma el tejido, el sistema linfático. Tenemos también, dice que el linfa contiene a glóbulos blancos llamados linfocitos. Los linfocitos, según su categoría y según su morfología, es muy difícil de catalogarlos, pero ya vimos en el video que hay ciertos tipos de linfocitos y podríamos sacar 21 tipos de linfocitos, pero entre los más importantes tenemos a los linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK, que son de los que más tienen actividad en el sistema inmunológico. Los ganglios linfáticos, vemos a los tipos de ganglios que hay y cómo es que forman. Se les dice ganglios, pero lo que vemos como bolitas ya son los vasos linfáticos que reciben, bueno, y dice que tienen forma como de frijol. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a recibir al líquido linfático y va a hacer que circule por todo el cuerpo. Se encuentran debajo de la axila, debajo de la ingle, en el cuello, en el pecho y en el abdomen. Entonces, créanme que los ganglios linfáticos son como las trampas que tienen, o los túneles que tienen como objetivo que no se esparzan, ¿verdad? Los antígenos, los virus, las bacterias, y que todos a través de ellos los ganglios albergan ya los linfocitos que están esperando a degradar, a comer o a combatir a ese virus o a esa bacteria. Entonces los ganglios son, como les digo, esos túneles oscuros por los cuales tienen que pasar esos antígenos y que definitivamente el propósito de estos ganglios es defender a su cuerpo y ya están preparados los linfocitos para hacer ese trabajo. Entonces, en cuanto a la fisiología, vamos a decir que los componentes del sistema inmunológico está el tejido linfoide, las células inmunitarias, las sustancias químicas. Entre los órganos primarios tenemos a la médula ósea, al timo
y al hígado fetal. También entre los secundarios tenemos a los ganglios, al vaso y ya les decía, las amígdalas, por ejemplo, las placas de Peyer, que son otros órganos secundarios, la apéndice, que también es otro órgano secundario. Entonces, todos estos son un conjunto de componentes y mecanismos especiales que se ponen en juego para mantener la integridad biológica de usted como individuo, actuando como un sistema de mantenimiento de la homeostasis del organismo. Ya les decía, la homeostasis es un control que tiene que haber. Imagínense que no hubiera sistema inmunológico, definitivamente no tardáramos vivos, pero ni una hora, ¿verdad? Es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen VIH. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis hablando de esto. Cuando vimos en el video cómo actúa el VIH, les voy a dar como una analogía de cómo es que esta enfermedad primero resulta siendo un virus. Cuando es ya enfermedad, las personas hasta una gripe las mata. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tiene la característica y en donde está el peligro del virus es que, por ejemplo, usted, si primeramente Dios, que usted nunca en su vida tenga este tipo de virus, si usted puede ver o estudiar a alguna persona, el comportamiento de esa persona durante los primeros 3, 4 años es normal, ¿verdad? Esta persona no tiene ningún síntoma, porque todavía el virus, a comparación de otros virus, no se manifiesta en mucho tiempo, porque trata de copiar el ADN y el ARN de los glóbulos blancos que usted posee. Entonces, ya cuando ha copiado hasta el último glóbulo blanco, lo que va a suceder es que como que se quitaran la máscara, ¿verdad? Y es como cuando entra un invasor disfrazado y hasta que ya está seguro que no hay nadie, pues lo ataca. Y así es el virus, ¿verdad? Hasta cuando ya se ha copiado el código genético de cada glóbulo blanco, ya empieza el ataque y es por eso que del VIH a la etapa de SIDA ya es muy rápido, ¿verdad? Entonces ya ahí sigue, como les digo, cuando ya es SIDA, cuando ya la enfermedad ya definitivamente está generándose, las personas no viven mucho tiempo y virus, como les decía, como el de la influenza, pueden matarnos así de rápidamente. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo creo que eso lo abordamos en desequilibrios homeostáticos del aparato reproductor, tanto masculino o femenino. Es una recomendación, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con esta enfermedad que sabemos lógicamente que las únicas formas de transmisión es vía sanguínea y vía sexual. Entonces tengamos bastante cuidado con eso, a donde vamos de repente a hacer una transfusión de sangre, que tengamos cuidado, por ejemplo, con los utensilios que nos van a aplicar y ustedes como médicos también tienen que tener sumo cuidado con esta situación. Y también por la vía sexual, que es de lo más, la vía más común por la que se adquiere este virus. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Entonces, vamos a decir que en cuanto a la fisiología, cumple 3 funciones el sistema inmunológico. Lo primero es el intercambio capilar, que el intercambio capilar es la conservación de proteínas y líquido plasmático. La circulación linfática se encarga de regresar al sistema circulatorio sustancias vitales como de las proteínas que se han salido de los capilares junto con el líquido intersticial acumulado. Esta es la primera función que cumple el sistema inmunológico, ¿sí? Regresar a la sangre todas estas proteínas que de repente han salido junto con el, y se acuerdan que vimos, por ejemplo, le regreso acá, aquí está el espacio intersticial, cuando, por ejemplo, del capilar sanguíneo se pierden algunas proteínas aquí en el fluido intersticial, inmediatamente el capilar linfático trata la manera de regresarle esas proteínas a la sangre ya cuando está unido, ¿verdad? Las que se pudieron haber perdido en ese traspaso, ¿verdad? Y también tenemos la función más común, más importante, podríamos decir, que es la función defensiva.
que el sistema linfático protege al cuerpo contra la invasión de patógenos y otras, ya dijimos que un patógeno es un virus, es una bacteria, es un agente extraño y que por esta situación es que van a haber ciertas respuestas ante esa invasión. Incluso lo que platicábamos y veíamos en el video, vamos a socializarlo. Por ejemplo, las vacunas, ¿qué hacen? Pues darle una pequeña dosis, por ejemplo, de viruela. Cuando los niños están recién nacidos, hay una forma de adquirir inmunidad y es importantísimo. Yo vuelvo a recalcar la importancia de la lactancia materna y admiro bastante a la institución, al colegio, porque propicia la lactancia materna y ya escuchamos lo que nos dijo el licenciado, por ejemplo, en cuanto a qué beneficios tiene la lactancia materna, y otro fundamental es esto, que los niños no tienen esas defensas, entonces cuando maman, las defensas que tenga la madre va a ser la que les transmitan inmediatamente. Pero también la vacuna es otra forma en la que se les puede reforzar esas defensas a los niños. Por ejemplo, cuando se les da una pequeña dosis de viruela, los niños tienen como calentura y las personas piensan que la vacuna es mala por ese hecho. No, en realidad es una respuesta hipersensitiva, se le dice, porque el niño está creando por sí solos anticuerpos. Entonces vienen los fagocitos y reconocen a por supuesto, las dosis que se les dan a los niños, las vacunas son por dosis, ¿verdad? No es mucha cantidad también, son pocas cantidades para que se empiecen a desarrollar estos anticuerpos y de esa manera cuando venga la enfermedad en una cantidad o en una forma exagerada, pues ya estén reconocidos esos agentes extraños. Por eso es necesario, decía ahí el video también, una segunda dosis en muchas ocasiones, porque como pasó mucho tiempo, por ejemplo, el niño tenía 1 año, 2 años, tuvo sus vacunas y posteriormente, a los 3 años, ya no ha habido, por ejemplo, el ingreso de esta misma bacteria o este mismo virus. Entonces es necesario darle un reforzamiento para que recuerden, decía ahí, ¿verdad?, los fagocitos, que tienen que estar alertas ante este tipo de enfermedades, porque diariamente y en muchas vías, por ejemplo, alimentos, el aire, el agua, lo que tocamos, diariamente estamos expuestos a estos virus. Entonces, es necesario recordarle al cuerpo, ¿verdad?, que es necesario que esté alerta también. Y para eso, previamente, para que no se les agarre así de una manera desprevenida, es necesaria la vacuna. Entonces, hay 2 procesos de defensa. Están los fagocitos, que los fagocitos me parece muy interesante cómo actúan, porque si ustedes han estado en esto de los videojuegos, los fagocitos parecen Pac-Mans, ¿verdad? Porque encapsulan a los antígenos, a los agentes extraños, hasta que los tragan, hasta que los digieren. Y es interesante cómo es que van los fagocitos, por ejemplo, en la vía sanguínea y ven que ingresa un virus e inmediatamente se juntan los que puedan para comerse a ese antígeno hasta tragarlo y cuantos sean necesarios, ¿verdad? No es que les guste, no es que sea su comida favorita, ¿verdad? Pero para eso están diseñados, para que cumplan con esa función, ¿verdad? Entonces es interesante cómo los fagocitos van a como que a tragar ese virus, digerirlo. El problema está, por ejemplo, cuando empiezan a duplicarse rápidamente los virus y las bacterias y no hay suficientes fagocitos. Ese es un problema, porque cuando no tenemos suficiente cantidad de glóbulos blancos ante un gran ataque de antígenos y todavía aún así se duplican en poco tiempo, porque esa es la característica que tienen los virus, que se van a duplicar acá rápidamente. Entonces, ahí es un problema, ¿verdad? Porque entonces va a ganar. 2 opciones hay ante un ataque. O ganamos o perdemos. Cuando ganamos, pues ganó, gracias a Dios, su sistema. Cuando perdemos, la enfermedad es inminente. Y ustedes se van a topar de repente ya en los diagnósticos, ¿verdad? Cuando
vean que en examen de hematología hay un gran índice de glóbulos blancos. ¿Qué quiere decir? Que han estado atacando y atacando a esa infección y que no han podido todavía los fagocitos ni la respuesta inmunológica a través de anticuerpos vencer al virus o a la bacteria o cualquier agente extraño, ¿verdad? Entonces, es terrible porque en muchas ocasiones se van a cansar tanto ya de combatir y no se van a poder degradar tantos agentes extraños, tantos antígenos, entonces se van a dar por vencidos, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con COVID, que hay respuestas inmunológicas, no hay respuesta inmunológica que pueda generar anticuerpos para vencer a la enfermedad. Entonces, o peor aún, no hay definitivamente un buen sistema inmunológico que esté preparado para ese ataque. Entonces, factores como la mala alimentación, el desvelo, la poca higiene que podamos tener, que también es, cuando somos niños, pues se propicia que los niños jueguen y que desarrollen ese tipo de inmunología, pero ya grandes es importante la higiene. Entonces, son cosas que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de enfermedad, y no solo esta, sino que de cualquier virus. Y la respuesta inmunológica, que vimos que también es ya la creación de anticuerpos. Los linfocitos B y T son los que van a prácticamente a generar anticuerpos que pueden ser, si los fagocitos no se dieron abasto, pues los anticuerpos se tendrán que crear, ¿verdad? Pero a veces ni creando anticuerpos se puede vencer a X tipo de enfermedad. La absorción de grasas es otra función fisiológica del sistema linfático, ya que los linfocitos del intestino absorben los lípidos alimenticios del conducto digestivo y la mayor parte de las grasas son reabsorbidas por el sistema linfático y transportadas al sistema circulatorio. Gracias a las grasas, no todas las grasas son malas. Por ejemplo, hay cierta clasificación de lípidos o grasas. Por ejemplo, cuando es un tipo de grasa monosaturada, no está mal. Pero cuando se convierte en un diglicérido o triglicérido porque las capas de grasa fueron aumentando, ese sí es un problema. Pero generalmente hay mucha probabilidad de que las grasas, si usted no las consume extras a un tipo de alimentación sana, pues son positivas. No veamos, no creemos una especulación de los lípidos como que son malos. Los lípidos ayudan a el transporte, a la lubricación y transporte de bastantes líquidos en el cuerpo. Y uno de esos es el linfa, ¿verdad? Que son gracias a las grasas se transporta ese linfa al sistema circulatorio. Y primero es captado de lo que viene del intestino delgado, ¿verdad? Y que corre a través de la sangre. Gracias a eso viaja rápidamente. Es como que la gasolina, ¿verdad? Ese es lo que le da una cierta rapidez a ese transporte. Entonces, hablemos de enfermedades. Si quisiéramos hablar de todas las enfermedades que se generan, si no cuidamos nuestro sistema inmunitario, no terminaríamos, ¿verdad?, de mencionar cuántas enfermedades. Pero es importante decir que el sistema inmune puede fallar y que está diseñado para trabajar y mantenerlo sano por la mayoría de personas que decidan cuidarlo. Entonces, el sistema inmunológico se adapta a los cambios respondiendo a nuevos gérmenes como bacterias, virus, parásitos todos los días. Esta constante exposición a nuevos gérmenes permite que el sistema inmunológico aprenda a medida que crece, creando inmunidades día a día. Sin embargo, en casos raros, las personas con condiciones inmunes crónicas como la inmunodeficiencia primaria tienen un sistema defectuoso que no puede corregirse, como lo hace un sistema saludable, lo que hace a las personas propensas a infecciones. Podríamos decir que la conclusión de cómo prevenir enfermedades al sistema inmunológico es la buena alimentación, la buena higiene y, por supuesto, hacer ejercicio
y descansar. Yo le agregaría esto que como parte de la buena alimentación sería el consumo de agua pura y que lo hagamos de una manera regular. Entonces, decía el video cuando empezaba que si comemos de repente en la calle, hasta en vez de crear un beneficio para el cuerpo, si no cumple con las medidas de seguridad, vamos a estarle ocasionando un problema a nuestro cuerpo. Entonces, si hay alguna duda con respecto al tema, quedo en la disposición de escucharles. Y si no, pues para mí es un gusto haberlos saludado en esta tarde. Los escucho. Dudas acerca de las vacunas, la respuesta inmunitaria. ¿No hay? Les comento la tarea de esta semana. En plataforma pueden verla. Ustedes tienen que dibujar y colorear 10 alimentos que les produzcan, bueno, la mayoría de alimentos están condicionado, específicamente los que tienen vitaminas, están condicionados para que puedan mantener muy bien saludable a su sistema linfático. Entonces, esa es la tarea de esta semana. Si no hay dudas, chicos, entonces fue un gusto saludarlos. Que tengan buena tarde.